comunicación y por supuesto compartir temas que son relevantes, que son más cotidianos de lo que quisiéramos y que son realmente el proceso donde una ley toca nuestras vidas cuando a veces pensamos que la construcción de las leyes son distantes a los ciudadanos. Muchísimas gracias al doctor Patricio Sánchez por albergarnos, por recibirnos, a todos los profesores, miembros directivos, decano, por supuesto, de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Central. Hemos iniciado el día de hoy la primera ronda de foros académicos y hemos comenzado aquí en la ciudad de Quito, en esta universidad. Bienvenidos sean, si podamos recibir otras y más invitaciones para hacer de este debate no una lógica de a favor de mujeres o a favor de hombres, sino a favor de la sociedad y a favor principalmente de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Agradecer también la participación de nuestro compañero legislador de la comisión, el compañero Helio Peña. Muchísimas gracias también, Helio. Él es parte del debate. Somos algunos legisladores de diferentes bancadas que integran la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que evidentemente hemos tomado adelante esta discusión con mucha seriedad, sin importar banderas políticas, ni colores o camisetas de los partidos a los que representamos, pero sí con el mayor compromiso de hacer el mejor trabajo objetivo, técnico y por supuesto que sea para buscar soluciones a algunas problemáticas que inciden en la vida misma de los ecuatorianos. Así que muchísimas gracias a toda la mesa directiva, a los panelistas que van a estar aquí. Esperemos que este foro, que es abierto, plural, inclusivo, aquí no hace falta estar de acuerdo en una tendencia ideológica, lo más importante y tener claro es el objetivo que persigue esta reforma. Yo traigo algunas líneas para comentarles, decirles que el Ecuador ciertamente se encuentra viviendo momentos de cambios profundos en todo tipo de la sociedad, no solamente económicos, sociales, sino sobre todo estructurales en el ámbito de nuestras relaciones interpersonales, en el quehacer de los diferentes roles que hemos tenido, a veces asignados, porque así lo dijo la sociedad, a hombres y a mujeres. Creo que son algunas de esas cosas que se han venido cambiando, ciertamente, no al azar, sino cuestionadas, por supuesto, por la lucha de organizaciones sociales, debemos reconocerlo, por la lucha de las mujeres, por buscar igualdad, por la lucha también de los hombres, y hoy también tenemos una realidad que no podemos desconocer, que son y que emerge cada día más, que son las nuevas formas de convivencia, los nuevos tipos de familias que tenemos, que son parte de nuestra realidad ecuatoriana. Estos cambios, como le decía, obedece a que tengamos el pensamiento abierto y amplio a esa lógica conservadora y excluyente que por muchos años ha tenido la sociedad ecuatoriana. Es necesario que entonces nuestras leyes se adapten a los entornos sociales y a las necesidades reales de convivencia que necesita el país. Contarles que en el año 2003 entró en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia, que dejaba enterrado ese vetusto Código de Menores, que estudiamos muchos en esa época, con una visión adultocéntrica, es decir, prevalecían los derechos de los padres, de los progenitores, mas no el derecho del menor. Lo importante eran los que los papás o mamás querían, no necesariamente el bien mayor de esta personita que está en crecimiento. Adicionalmente a esto, luego de la vigencia del código, se estableció en el Ecuador la posibilidad de tener una tendencia de la doctrina mucho más moderna, mucho más progresista, en relación a la protección integral de los derechos, donde el centro básico sean los niños y por supuesto sean considerados ellos como sujetos de derecho. Estos cambios que han permitido mover esta visión rígida de las cosas, de no solamente ver a las madres como las madres protectoras, cuidadoras, las que solamente debe estar a cargo el cuidado de los hijos, del crecimiento, también obliga a ver el nuevo rol que tiene que tener el padre. No solamente ese padre proveedor del dinero para satisfacer las necesidades del menor,
sino un padre que tiene que estar obligado, por decirlo así, a participar en la crianza de sus hijos, en el apoyo cotidiano, en el resolver los problemas que tienen muchas veces los niños, necesidad de tener terapias, necesidad de apoyo psicológico muchas veces. Eso creo que son algunos de los elementos que dio paso indudablemente el Código de la Niñez, pero que ciertamente no resolvió los problemas sustantivos que hoy siguen siendo parte del viacrucis de muchos de los progenitores en los juzgados de nuestro país. El Ecuador en la actualidad, como ya decía, no es lo mismo de hace 10 o 20 años, con las formas de organización basadas en una familia patriarcal, donde, como ya sabemos, hoy papá y mamá tienen que salir a buscar el sustento diario y la sociedad patriarcal ha quedado atrás, en el pasado, o debemos dejarla atrás. Todavía tenemos que admitir que hay formas de familias o tipos de familias monoparentales, por cualquier circunstancia que haya sucedido en la vida. Eso no nos corresponde a nosotros definir o poner categorías de valor a los legisladores, pero hay familias monoparentales, hay familias que se han ampliado, hay familias que dependen hoy básicamente del pilar de los abuelos, de los tíos. Y también muchas veces debemos mencionar, lo puso una compañera legisladora en el tapete de la discusión, las familias que son compuestas hoy por personas del mismo sexo, que decidieron comenzar a tener una relación y que deciden por alguna circunstancia comenzar a tener una familia, y hoy el Estado, las leyes, no permiten asegurar a esos menores. Estas tipologías también debemos decir que en buena parte todavía se mantienen del obsoleto, entonces, Código de Menores, algunas cosas, de la visión de nuestro Código Civil, que evidentemente no ha avanzado. Siempre discutimos los abogados que hay una norma que para nosotros es muy difícil siempre reformar, que es el Código del Código Civil, porque todos aquellos que hemos estudiado Derecho, los que son estudiantes de Derecho, saben que es nuestra herramienta básica, fundamental, y que siempre se ha dicho que es una lógica básicamente de un gran, del que depende el gran andamiaje jurídico adicional del país. Por lo tanto, le ponía de reto a nuestros compañeros que si estamos en este desafío, reformemos lo que tengamos que reformar en el Código Civil, sin miedo, dándole la cara y enfrentando las necesidades actuales que nos demanda el país. En esta ocasión quisiera decir que si bien es cierto el Código del año 2003, que superó esas lógicas del Código de Menores, ciertamente pusieron algunos aspectos que hoy son cuestionados en algunos otros países en el ámbito del derecho de familia. Por ejemplo, el aspecto que hoy demanda la reforma que ha sido enviada por el exmandatario Rafael Correa Delgado, que ingresó a la Asamblea Nacional y que hoy está en tratamiento por la Comisión de Justicia, tiene 4 aspectos básicos. El primero, relacionado a la patria potestad. El segundo, la tenencia. El tercero, las visitas. Y el cuarto, las pensiones de alimentos. Abordar cada uno de estos aspectos implica fundamentalmente trastocar la estructura jurídica de nuestro país en el ámbito del derecho de la familia. Preliminarmente quisiera decirles y admitir que hay conceptos a los cuales, particularmente con los cuales no me siento cómoda. No me siento cómoda seguir hablando de patria potestad. Creo que hay que dar un paso mayor. Creo que las mujeres que hemos luchado muchos de estos años, no por ser más que los hombres, queremos ser iguales. Queremos caminar junto a nuestro compañero, no atrás y no adelante. Creo que es importante decir eso porque todavía tenemos definiciones patriarcales en nuestro Código de la Niñez y de la Adolescencia. Por supuesto, en nuestro Código Civil. Eso no hace falta que lo mencione. Creemos también que basarnos en estos términos como tenencia, como visita, alimentos, son temas relacionados que deben ser hoy mismo cambiados en una lógica de la doctrina de la protección integral de los niños. Los niños no son una cosa, no se los poseen. Los niños
no pueden ser sujetos de visitas por parte de sus progenitores. A los hijos no se los visita, con los hijos se comparte, con los hijos se está. Creo que son elementos sustantivos que hoy tienen que traerse al debate, ya que estamos enfrentando esta reforma dentro de la Comisión de Justicia. En el caso de la patria potestad, es necesario detenerse aún más, dado que ciertamente es una institución jurídica con muchas consecuencias trascendentes para la vida de los menores, que una mala decisión tomada indebidamente por un mal juzgador ciertamente puede acabar con la seguridad, la autoestima y el crecimiento sano de un menor de edad. Hay algunos abogados, especialistas en derecho de familia que nos han visitado en la comisión y nos dicen ciertas cosas como, por ejemplo, hay confusiones todavía de definiciones entre la patria potestad y la tenencia, que no ha tenido todavía la posibilidad de tener claridad en nuestro Código de la Niñez. Creemos también que estamos ante la realidad inmediata de poner el debate sobre estas nuevas definiciones, estas nuevas formas de interrelacionarnos entre progenitores, no solamente papá y mamá, sino también el núcleo familiar que es cercano a ellos, los abuelos maternos, los abuelos paternos, los tíos, también que muchas veces tienen los roles, a veces de ese progenitor que abandonó el hogar, que dejó al menor y que un familiar le tuvo, por esas circunstancias de la vida, que tomar ese rol en esa familia. El Ecuador, como muchos otros países, vive en circunstancias de violencia estructural. Debería llamarnos a nosotros con sorpresa, e invito a los estudiantes de Derecho a hacerlo. Con sorpresa ver que un hombre agrede a su pareja, me imagino con la cual tuvieron sueños, por la cual seguramente alguna vez se miraron a los ojos y se enamoraron, y la agrede, la persigue, se sube al bus y la apuñala delante de todos los ciudadanos que iban en ese bus. Muchas personas quedaron impactadas. Los testigos, cuando se les preguntaban, hablaban del horror que vivieron en esos minutos de ver cómo la pareja de esa señora la apuñalaba y después él se apuñaló, tratando de quitarse la vida. Lo que está sucediendo es que la violencia intrafamiliar cada vez es más cruenta en el Ecuador. Y tenemos que plantearnos por qué. ¿Qué está pasando? Yo siempre digo en la Comisión de Justicia que si las leyes lo resolvieran todo, tengan la seguridad que sería la primera en comenzar a hacer todas las leyes que necesitamos. Pero las leyes no lo resuelven todo. Muchas veces caotizan las cosas. Y en ciertas circunstancias, como lo que hoy está sucediendo, tenemos ciertos planteamientos que hay que hacer. ¿Está relacionado la violencia intrafamiliar a las causas del femicidio? En términos generales, ¿están relacionadas las disputas de menores, de pensiones de alimentos, como consecuencias del femicidio? ¿Sí o no? Son cosas que deben llevarnos a la reflexión ciertamente como sociedad. Está sucediendo que estamos dejando niños donde su mamá, porque en la mayor parte de los casos, en casi todos, han sido las mujeres que han muerto. Muy pocas son las que han quedado lesionadas, casi todas su agresor busca matarla. Y esos niños quedan sin mamá, su mamá muere y su padre va a pagar una pena de 25 años en las cárceles del Ecuador. Y volvemos al mismo punto. ¿Quién se queda con la crianza de esos menores? ¿Quién va a asumir ese nuevo rol? Son esas nuevas familias también a las que tenemos que regular. Hay también, y debo decirlo, hay posiciones antagónicas desde las organizaciones de las mujeres. Le comentaba a la doctora que estaba junto a mí, que es consultora de UNICEF, le contaba que el día de ayer, con sorpresa, tuve que recibir una carta en la Comisión de Justicia donde organizaciones de mujeres piden el archivo de esta reforma. Cuando hemos iniciado simplemente el debate. No es posible que los ecuatorianos nos cerremos a debatir, a dialogar, a conversar, a poner los puntos neurálgicos
de las cosas que no están funcionando. Y ahí mi preocupación, porque no nos podemos cerrar a decir que lo que solucionaría estos temas y da mayor tranquilidad en el ámbito de la protección de los niños es que no debatamos este tipo de reformas. Pero también debo decir que hay una nueva generación, y eso también debe llamarnos la atención, nueva generación de padres que hoy, miren, no han ido a discutir que se les bajen las pensiones de alimentos. Han ido a discutir que no deben ser solamente vistos como ese progenitor al cual se lo llama los 5 primeros días de cada mes para preguntarle que si ya depositó la pensión, sino que le están pidiendo a las madres de sus hijos convivir con ellos, participar de las cosas buenas y malas que les pasan a los hijos. Esos logros en los colegios, la participación en la feria de ciencias, el trofeo en el campeonato de fútbol, por supuesto también las llamadas de atención quizás en el colegio porque están pasando algunas cosas. Esa es la realidad con la que nos encontramos y no podemos dejarla de lado. Algunas autoridades han mencionado que la Comisión de Justicia no puede legislar para las minorías, que esta nueva, vamos a decir, esta nueva ola de padres responsables, de padres que quieren aprender a hacerle moños a sus hijas, que quieren aprender a llevarla por primera vez a un salón de belleza, que normalmente eran temas que le pasaban, le correspondía hacerlo a mamá. Hoy los padres que quieren vivir o tener esa vivencia con sus hijos, también dicen cosas como, ellos son la excepción, no son la generalidad. Los legisladores no pueden legislar para las excepciones, sino para las generalidades. Mi preocupación es que así sea una excepción. Son nuevas figuras, nuevas formas de convivencia que se están dando en el país. Y atrás de ese padre hay un niño. Y si basta que salvemos a un niño, creo que es nuestro trabajo como legislador ponerlo en el punto de partida de la discusión. Digo esto porque hay puntos de vista definitivamente antagónicos. Hoy se habla de la coparentalidad. Algunos abogados dirán, bueno, cuando hay un divorcio de mutuo consentimiento no se necesita hablar de la coparentalidad porque los padres se ponen de acuerdo, los chicos se quedan con mamá generalmente, se ponen de acuerdo papá y mamá cuando se los visita, qué fin de semana se va a la casa del papá, etc. En teoría. Pero sí creemos, así como hicimos en su momento con el Código Orgánico Integral Penal, que visibilizamos un problema social de atención urgente, que es la violencia contra las mujeres, que es el femicidio. Alguien nos dijo, pero eso ya está en el Código Penal, ¿para qué lo van a poner así? Porque es necesario visibilizar las problemáticas que tienen las sociedades. Hoy creemos que puede ser parte de la discusión, ¿por qué no?, visibilizar una nueva interrelación entre progenitores que se llame la coparentalidad. Que los chicos puedan estar con papá y mamá. Algunas de las experiencias de los doctrinarios que nos han visitado es que la coparentalidad no puede ser forzada por el juez. Porque recordemos que cuando una relación termina, donde están inmersos los sentimientos, hay uno que quizás todavía quiere, el otro ya no quiere y se quiere ir. Hay mucha sensibilidad. Y ahí es cuando nos han planteado algunos académicos, algunos también expertos en la materia, que debería obligarse a los progenitores en un ámbito de separación, la obligación de ir a terapia psicológica, ayuda profesional o cualquiera como quiera que se llame, pero que permita que progenitores no se disputen a los hijos como trofeos para agredir al otro, para vengarme por lo que me hiciste, sino que tengamos claro que debemos velar por el bien superior que es el de los hijos. Adicionalmente a esto, también en el ámbito de la coparentalidad se ha cuestionado, hoy hay un fenómeno que se llama los niños mochilas, que pasan
o ha sido ya muy estudiado en otros países como España, como en Argentina, donde dice, bueno, ¿cómo va a ser esta coparentalidad? 3 días pasas con papá y 4 días se va a ir a la casa de la mamá. Cuando los niños en cierta etapa de crecimiento necesitan disciplina, necesitan hábitos, los niños necesitan estabilidad del entorno en el que están, su escuela, su barrio, sus amigos, sus familiares. Pero ciertamente los estudios han avanzado. La coparentalidad no solo se refiere a que se compartan el hijo viviendo tantos días de la semana, uno en la casa de papá y el otro en la casa de mamá, va muchísimo más allá. Va a decir que el niño puede estar en casa de mamá, pero el papá puede en las tardes irlo a retirar para que haga las tareas. Irlo a ver o recogerlo para llevarlo a las clases de, yo qué sé, de pintura, de sus actividades extracurriculares, o llevarlo a las terapias cuando tienen problemas físicos o psíquicos que deben ser atendidos en forma temprana. Es indispensable decir, ciertamente, que son nuevas formas que hoy se dice que la coparentalidad debe significar. Lo pongo de realce porque hay varios estudios a los cuales los invito. Hay algunos estudios muy interesantes de la Universidad de Barcelona que ustedes pueden revisar en el internet relacionados a esta nueva forma de convivencia entre los progenitores. Ahora bien, esta coparentalidad evidentemente tiene relación directa con el régimen de la patria potestad y la tenencia, el régimen de visitas. Esto plantea el proyecto de ley enviado por el exmandatario Rafael Correa, la distribución de las obligaciones del cuidado de los menores. A veces creemos que las mamás no se cansan, y yo creo que si les preguntamos, sí se cansan. Muchas de ellas tienen que levantarse muy temprano, preparar el desayuno, preparar a los chicos para mandarlos a la escuela, ir a trabajar, regresar, poner disciplina en la casa porque no le fue muy bien en las clases al chico. Y entonces toda esa obligación parecería ser, de acuerdo a nuestra ley, que debe de recaer sobre la madre, cuando esto es un deber compartido con los padres. Es importante que también hagamos esa reflexión. Nos decía un profesional del derecho también en la comisión la necesidad de que por qué la ley prefiere la tenencia hacia las madres. Cuando hay convenciones internacionales en la búsqueda de la igualdad por los derechos de las mujeres, que eso es una forma de discriminación. Es algo que debemos analizar. Ahora mismo, el Estado, la ley, establece que la preferencia de la tenencia es de la madre. Entenderíamos, digamos, que la lógica del legislador o el espíritu del legislador fue que la madre, por su condición de tener al bebé en el vientre y estar con el apego y el sentimiento mucho más cercano, tiene como las mejores condiciones para cuidarlo. Pero hoy nos vemos en que hay también, insisto, convenciones, tratados y acuerdos internacionales que nos piden que los estados reflexionemos sobre esto. Cuando lo que tenemos aquí que velar es quién es mejor para el cuidado del niño. No si es mejor la mamá o el papá. ¿Quién es mejor para la estabilidad emocional, el crecimiento, el apoyo de este ser humano que está en crecimiento? Adicionalmente a esto, debemos decir que algo que se ha planteado también dentro de la propuesta de reforma es la obligación de que antes de que vayan a un litigio las partes, se los obligue por ley ir a mediación. Hay cuestionamientos y cuestionamientos. Dicen, bueno, ya, van a mediación y no se ponen de acuerdo. Se pasó el tiempo. Y sigue la disputa. ¿Es eficiente o no es eficiente? Recordemos que cuando estamos en un estado de separación, estamos unos dolidos, otros muy molestos. No estamos en el mejor afán quizás de diálogo. Sin embargo, nos plantea también el proyecto la necesidad de que se obligue primero ir a mediación, y a falta de mediación, donde haya un acompañamiento técnico, obviamente de especialistas psicológicos en temas de familia, el juez determine que vayan a resolver ya en el ámbito litigioso.
Algunos otros puntos que vale mencionar dentro de la reforma es aquellas condiciones jurídicas de igualdad entre las partes, que ya lo mencioné, pero que no podemos dejar de lado, por ejemplo, aquellos casos donde dentro del círculo familiar ha existido violencia intrafamiliar. Esto es bien importante. El juez va a tener que analizar esas consideraciones. Sin perder de vista que ese menor que ya vio que papá quizás agredió a mamá, o que vio insultos o escuchó insultos, ya es un niño que está afectado, que necesita ser tratado. Estas consideraciones también son partes de algunas de las reformas para la necesidad de actualizar nuestra legislación en esta materia. En el ámbito de la tenencia, que sigue llamándose tenencia, que insisto, tampoco me siento cómoda con que los hijos sean tratados como que si fueran objetos, se refiere también a que en el caso de la tenencia, en la mayoría de los casos que es de la madre, como ya lo dije, la ley establece la preferencia hacia la mujer, para el cálculo de las pensiones se tenga en consideración el valor económico del trabajo, del aporte que da la mujer cuando está al cuidado del menor, como un valor económico que hoy mismo no es visibilizado. La pensión de alimentos se determina en relación a aquel padre que no tiene la tenencia y que tiene que proveer alimentos, esta pensión, para cubrir las necesidades del menor. La propuesta nos propone que dentro del valor económico se tenga en consideración el aporte del cuidado que hace la madre cuando está la tenencia a su favor. Es decir, para ser un poco más didáctica, si el niño tiene necesidades sobre digamos, $200 mensuales, que sería de requerirse la pensión de alimentos, se tenga en consideración el principio constitucional de corresponsabilidad, donde se tome en consideración el aporte que da la madre y lo que le correspondería pasar al progenitor que no tiene la tenencia del menor. Esto es de un debate muy intenso, esto es muy polémico, debo decirlo. La reforma enviada por el exmandatario es una reforma que mueve las cosas como han estado planteadas por todos estos años, sí es bastante polémica, y esto es uno de los puntos que ha sido bastante cuestionados desde el ámbito de las organizaciones de las mujeres. Adicionalmente a eso también se ratifica el principio vigente ya, que la patria potestad corresponde por igual y de forma igual y en forma simultánea al padre y a la madre, independientemente de su estado civil, de su edad, de su sexo, de su situación económica, laboral o cualquier otra circunstancia. La tenencia compartida se propone, no lo dice la propuesta, porque dice que el juez puede decidirla, no la propone que sea de mutuo acuerdo, que es uno de los elementos también que, insisto, ha sido debatido dentro de la comisión. ¿Qué se propone dentro de esta propuesta? 3 tipos de tenencia: tenencia compartida, la que ya he mencionado, la tenencia uniparental, cuando el juez determina el padre o la madre que no está en condiciones de ejercerla, se la otorga la tenencia a uno de ellos, y la tenencia otorgada a un familiar. El juez otorgará esta tenencia a los familiares que se encuentren obligados subsidiariamente al pago de alimentos en caso de ausencia de los padres. Adicionalmente a esto, se sigue mencionando que en el caso del apremio personal, recuerden ustedes una polémica que hubo en años pasados, cuando todos fuimos testigos como abuelos, eran detenidos y guardados en la cárcel, personas jubiladas de la tercera edad, muchas veces con enfermedades, porque se les dictaba apremio personal por ser deudores subsidiarios en el caso de que
sus hijos no pagaran la pensión de alimentos. Esto fue cuestionado, ciertamente fue reformado y se derogó. Hoy no hay apremio personal para los terceros subsidiarios, pero sí apremio real. Así que lo dejo ahí mencionado porque esto es una de las cosas también que propone esta reforma. Tanto para abuelos como para tíos y hermanos. Adicionalmente a esto, quiero decirles que hoy mismo contamos con una resolución de la Corte Constitucional donde obliga al juez, ya no es porque dentro del nuevo sistema que tiene la función judicial relacionado al pago de pensión de alimentos, consta que usted debe más de 2 pensiones, saca el certificado, le pide al juez que dicte la orden de prisión, el apremio personal, el juez, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de capacidad de discernimiento, inmediatamente dispone la orden de detención de ese obligado. Hoy la Corte Constitucional nos obliga a que el juez, en cada caso, analice la pertinencia o no de emitir o dar una medida de privación de libertad, convocando primero a las partes a una audiencia para establecer si es necesario o no la emisión de esa orden de prisión. Quiero comentarles que ante esto el Consejo Nacional de la Judicatura ha establecido que esto demandaría ingentes recursos económicos por la cantidad de audiencias que tendrán que procesar previo a la orden de apremio personal del obligado. Adicionalmente, la Corte Constitucional también estableció que en el caso de que los alimentantes no paguen por no tener trabajo, por tener una discapacidad o por adolecer de una enfermedad catastrófica, entre algunas de ellas, se pueden admitir algunas modalidades para la solución de este conflicto, como por ejemplo, un compromiso de pago para cancelar el apremio personal parcial, es decir, en el día sale a buscar trabajo y en la noche duerme en la prisión, un modelo muy parecido al de Colombia, o el establecimiento del dispositivo de vigilancia electrónica hasta por 30 días. Lo que sí estableció con absoluta claridad la Corte es que el apremio personal contra deudores con discapacidades graves o enfermedades catastróficas y terminales no pueden ser sujetos de apremio personal. Con lo cual, es evidente que la Asamblea Nacional tiene que debatir estas líneas que ya hoy mismo las resolvió la Corte Constitucional. Adicionalmente a esto quiero darles algunas cifras. El Consejo Nacional de la Judicatura nos ha informado que en el Ecuador hoy existen 756.000 procesos judiciales relacionados con alimentos, tenencias o visitas. Adicionalmente a esto, el Consejo Nacional de la Judicatura ha dicho que a través del sistema de pago que está en vigencia, se mueven en el Ecuador anualmente aproximadamente 500 millones de dólares. Una cifra enorme. Que existe un promedio mensual de aproximadamente 5.700 órdenes de apremio personal a nivel nacional por pensiones de alimentos impagas. Que en el año 2015 ingresaron 76.000 causas, en el año 2016 62.000 y en lo que va del año 2017 15.000. Solamente si comparamos al año 2015, que se pagaron 83 millones, con el año 2016, que se pagaron 457 millones, vemos que hay una evolución importante en el pago de las pensiones de alimentos. Algunos quieren decir, hay más conciencia social, hay más padres responsables,
nosotros creemos que indudablemente el que existe el apremio personal y hoy haya un sistema mucho más eficiente, más rápido, a través del sistema judicial, ha hecho posible la cantidad de dinero que hoy mismo se mueve a través del pago de pensiones de alimentos. Antes había mucha impunidad, hoy creemos que la alerta de que cuando ya lo van a meter preso, inmediatamente va a pagar. Ha sido efectivo. ¿Qué nos dicen muchas organizaciones de mujeres? Estamos en contra de que se derogue esta medida. Ciertamente, la propuesta no establece una derogatoria del apremio personal. Lo que sí establece es diferentes tipos de modalidades cuando se da. Cuando un padre pierde su trabajo, seguramente ha sido un buen progenitor, pero perdió su trabajo. Las madres nos dirán, ese no es mi problema, a mi hijo tengo que darle comer todos los días. Él tendrá que ver cómo lo resuelve. Pero la solución para el Estado no es que yo lo encarcele. La solución para el Estado es que ese señor tiene que conseguir trabajo, porque no tiene una discapacidad, no tiene una enfermedad y tiene la posibilidad de ir a buscar cómo se la gana ese día, como hacen muchas de las familias, de ver cómo sacan adelante a sus hijos. Hay otros modelos, insisto, en derecho comparado, la posibilidad de que los padres salgan a buscar trabajo todo el día con un dispositivo georreferencial. Algunos en la noche, cuando tienen deudas acumuladas, duerman en la prisión, pero sin embargo de eso puedan salir a buscar trabajo sin que esto les genere adicionalmente costos en el ámbito de los centros de rehabilitación al Estado liberal. Porque también debemos recordar que aquel padre, mayoritariamente quiero decirles que el 98% de las pensiones son pagadas por padres. El 2% son demandas hacia madres. En esa generalidad es importante mencionar que dentro de los centros de rehabilitación los padres no pueden tener el mismo tratamiento de un delincuente que está siendo procesado por algún tipo de delito mayor. Adicionalmente a esto, quisiera decirles que hay uno de los temas muy polémicos también en la propuesta, que es que el obligado en cualquier momento puede solicitarle al juez que se rinda cuentas de la pensión de alimentos. Esto ha generado mucha polémica. Quiero decirles que aquí hay un consenso entre las organizaciones de padres y de mujeres, que ninguno de los dos está de acuerdo en que se ponga la rendición de cuentas. Sin embargo de eso, algunos abogados especialistas en la materia, cuando uno maneja dinero que no son para beneficio personal, sino con el mandato de ser utilizados para un fin específico, todos los abogados sabemos que nuestro Código Civil dice que se rinde cuentas. Sin embargo de eso, la generalidad es que las pensiones de alimento en nuestro país son muy bajas. Entonces, una de las preocupaciones que tiene la Defensoría Pública es que esta forma de rendición podría convertirse quizás en alguna posibilidad de violencia contra las mujeres, de discriminación o también una forma de extorsión cuando quizás el núcleo familiar tiene tensiones muy álgidas, muy fuertes, cuando no hay acuerdos entre las partes. Hay algún planteamiento también que se ha hecho donde este tipo de rendición de cuentas se establezca para las pensiones que sean de más de un salario básico unificado, que no es la generalidad de las pensiones del país. Así que es indispensable decir que esto es uno de los puntos que, insisto, hay acuerdo entre las dos tipos de organizaciones, tanto de mujeres como de hombres. Las pensiones mayoritariamente en el Ecuador siguen siendo menores a $200 y también se establece la obligación de aumentar la obligación de pago de alimentos de 21 años a 23 años.
siempre y cuando los jóvenes estén cursando estudios. Creemos que esto se refiere, o el espíritu de la reforma es que se refiere a estudios de educación superior, donde los chicos necesitan el apoyo de sus progenitores, pero ciertamente tampoco puede estar abierta la obligación a que sea cualquier tipo de curso. Eso porque la norma dijo, o la reforma está propuesta diciendo cursando estudios, no sabemos cuáles. Puede ser un curso mañana de inglés, puede ser mañana un curso pequeño quizás de manualidades, etcétera, cualquier curso. Pero entenderíamos que la obligación de alimentos es para que el menor alcance su educación superior y, ¿por qué no?, una educación de cuarto nivel. En síntesis, estas son partes de las propuestas, espero no haberlos agobiado mucho con el tiempo. Decirles que nosotros al interior de la Comisión de Justicia estamos abiertos a recibir comentarios, propuestas. Sin dudar alguna, nuestra obligación para lo que fuimos electos es para crear, construir y proponer nuevas leyes, nuevas reformas. Hay algunos planteamientos que, insisto, no dejan de sorprenderme. El hecho de que nos pida, por un lado, el defensor público que se archive la reforma, que las organizaciones de mujeres el día de ayer nos digan que se archive la propuesta, cuando lo que estamos haciendo es debatiendo una propuesta. Quisiéramos tener todo el tiempo para entregarle al país un nuevo código de la niñez, que eso sería el ideal, pero ciertamente para eso tendrían que pasar muchos meses hasta que podamos poder consolidar un código de esa magnitud. Les propongo mirar esta propuesta en forma propositiva, dar elementos constructivos que nos permitan a los legisladores, como digo, con absoluta transparencia, no legislar a favor ni de los hombres ni de las mujeres, sino legislar por el bien superior, que son los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes.